Bueno, pues muy buenos días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa en la que les puedo anunciar que vamos a proceder a la publicación del anteproyecto de Ley de Vivienda de Cantabria. Les informo que este documento será publicado en el Boletín Oficial de Cantabria mañana viernes día 30 de mayo, dando así cumplimiento a lo prometido a la sociedad cántabra. Desde luego, hoy es un día importante, muy importante, diría yo, porque iniciamos la cuenta atrás para aprobar una de las normas más esenciales que vamos a sacar adelante en esta legislatura. Como todos ustedes saben, este Gobierno se comprometió a tener listo el documento del anteproyecto de Ley de Vivienda durante este mes de mayo y vamos a cumplir. Ha sido un trabajo largo, meticuloso y concienzudo que hemos llevado a cabo desde el Gobierno en colaboración con expertos de la Universidad de Cantabria, con el objetivo de recoger en este anteproyecto todas las sensibilidades y necesidades que existen en esta materia. Desde que se inició la legislatura, el Gobierno de la presidenta Buruaga tiene claro que la política de vivienda es estratégica y por eso estamos impulsando medidas muy importantes. Hemos iniciado la construcción de 285 viviendas en régimen de alquiler asequible en 9 municipios y pretendemos doblar, al menos, el parque público actual de vivienda. Hemos aprobado una reforma fiscal que implica multitud de beneficios en el ámbito de la vivienda. Hemos subido en 2 ocasiones el módulo de las viviendas de protección oficial para impulsar de nuevo la iniciativa privada para poner más viviendas en el mercado. Hemos subido el tope para acceder a las ayudas al alquiler de 500 a 700 euros y hemos mejorado el decreto de esas ayudas para llegar a más gente y en mejores condiciones. Y ahora queremos aprobar una nueva ley de vivienda, más bien una ley de vivienda porque no la había hasta ahora, que además de la construcción también contempla la rehabilitación y la regeneración urbana. Y va a ser una ley que sobre todo va a defender a los propietarios por encima de los ocupas, algo que no ocurre con la ley nacional, que desde luego no ha solucionado ninguno de los problemas que tiene el mercado. Con esta ley queremos proteger la propiedad privada y lo vamos a hacer también de la mano de los agentes inmobiliarios con los que también hemos trabajado. Queremos aprobar una ley integral y que contemple todas las necesidades que tiene en este momento la población. Como les indico, mañana se publicará en el BOC el anteproyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, con lo que abriremos el preceptivo trámite de audiencia e información pública. Este es un trámite obligatorio a través del cual el Gobierno hace partícipe a todos los particulares, asociaciones, entes y a toda la sociedad civil en general para que puedan, durante un periodo de 20 días hábiles, hasta el 30 de junio, para hacer todas las alegaciones o sugerencias que deseen en relación a este texto. Este plazo supone el doble de lo legalmente establecido para este trámite y lo hemos hecho así para dar tiempo a toda la sociedad de Cantabria a poderse pronunciar sobre una ley que va a ser vital en los próximos años en nuestra comunidad autónoma. Paso ahora a desgranarle los aspectos más relevantes del texto que hoy presentamos. Como ustedes saben, Cantabria tiene atribuidas las competencias exclusivas en materia de vivienda. Hasta la fecha no se había desarrollado la ley de vivienda y este era un compromiso de la presidenta Buruaga con todos los cántabros. El objetivo principal de este anteproyecto de ley de vivienda es mejorar el acceso a la vivienda de Cantabria desde 2 prismas fundamentales. Primero, ofreciendo seguridad jurídica. Segundo, garantizando la atención a las personas con mayor dificultad para dicho acceso. Esta Ley de Vivienda de Cantabria surge como respuesta a una creciente demanda social y a la necesidad de articular un marco legislativo adaptado a los retos que en materia de vivienda tiene nuestra comunidad autónoma. En un contexto de incremento de la desigualdad en el acceso a la vivienda, de despoblación en zonas rurales, de envejecimiento demográfico y de una escasa oferta de alquiler asequible, se hace imprescindible la intervención pública para garantizar el derecho constitucional al disfrute de una vivienda digna y adecuada recogida en el artículo 47 de la Constitución española. Precisamente, para lograr este objetivo, el anteproyecto de ley que presentamos hoy aborda de manera integral la problemática de la vivienda desde una perspectiva global y transversal. Por un lado, regula las políticas destinadas al mercado libre. Por otro lado, la ley establece también el régimen jurídico específico de las viviendas protegidas y la planificación estratégica autonómica. Aunque la Ley 5/2014 de 26 de diciembre de Vivienda Protegida de Cantabria ha demostrado eficacia, su articulado ha sido integrado en esta nueva normativa. Además, se han introducido ajustes puntuales para perfeccionar su aplicación práctica y actualizar el marco regulador a las necesidades actuales, que son muy distintas a las de hace 10 años.
En consecuencia, este proyecto de ley tiene como finalidad garantizar el acceso efectivo a la vivienda a los ciudadanos de Cantabria, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad económica y social. Para ello se definen y ejecutan políticas para hacer realidad este derecho. Se articulan medidas que abarcan el fomento de la vivienda protegida, la movilización del parque de viviendas vacías, la promoción de modelos innovadores como el co-living o el co-housing, la rehabilitación y regeneración urbana y la sostenibilidad en las edificaciones. Además, se promueve la simplificación administrativa, el aprovechamiento urbanístico de suelo público y privado con reserva para vivienda protegida y la colaboración entre administraciones y el sector privado para lograr la generación de más vivienda. En numerosas ocasiones hemos dicho que este Gobierno tiene una vocación abierta en materia de vivienda y no nos cerramos a ningún modelo generador de vivienda como hacen otros partidos. Y por eso apostamos tanto por la compra como por el alquiler convencional o en alquiler con opción de compra. Queremos ofrecer a los cántabros la oportunidad de escoger cuál es el modelo de acceso que desean y, por tanto, contemplamos todas las modalidades de acceso. Y entrando al fondo del asunto, la ley articula un conjunto de medidas que hemos estructurado en torno a dos ejes fundamentales. Primero, la planificación estratégica y competencial. Segundo, el acceso a la vivienda y la activación del parque existente. El primero de ellos se desarrolla a través del fortalecimiento de las competencias autonómicas y municipales, garantizando un sistema eficiente que favorezca la intervención pública tanto en la promoción como en la gestión del parque de viviendas. El Plan Autonómico de Vivienda y Suelo es el marco estratégico de coordinación interadministrativa y operativa de la vivienda protegida en Cantabria y se desarrolla en coherencia con los planes estatales. Sin embargo, es importante dejar claro que aunque las comunidades tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda, el problema actual se relaciona también con otras materias, como el derecho civil y el derecho procesal, que exceden de esas competencias autonómicas. Esta circunstancia limita la capacidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria para intervenir directamente en determinados aspectos que podrían contribuir a una solución plena y efectiva. Por eso, en todas las medidas previstas en la ley se contemplan los límites competenciales en materia de derecho civil y procesal que condicionan algunas de las políticas de vivienda reflejadas en el texto. Me refiero especialmente a todas las medidas contra la ocupación ilegal y a la configuración del contenido de los contratos referidos a la vivienda. En cualquier caso, ajustándonos a las competencias autonómicas, hemos elaborado una solución legislativa que permita reforzar la seguridad jurídica, aumentar la oferta de vivienda y atender adecuadamente a la demanda, particularmente en situaciones de necesidad, proporcionando respuestas eficientes para las personas en situación de riesgo habitacional. En cuanto al acceso a la vivienda y a la activación del parque existente, se incluyen medidas concretas para dinamizar el mercado de la vivienda y se establecen novedades importantes. El fomento del alquiler asequible. Incorporamos en nuestra legislación la fórmula de la colaboración pública-privada poniendo en valor suelos públicos. Este es el modelo que hemos aplicado en la construcción de las 212 viviendas y que estaba ya recogido en el programa de fondos europeos. Esta modalidad se podrá extender con las correspondientes ayudas públicas e incentivos fiscales a la iniciativa privada. La promoción de viviendas a precio tasado. Este es un régimen que se recupera de anteriores legislaciones, que supone el acceso a viviendas protegidas a sectores de población que ahora mismo no pueden acceder a la vivienda protegida porque su renta pasa de los límites establecidos y, sin embargo, tienen serias dificultades para acceder en mercado libre. Este es un modelo que ya está vigente en otras comunidades y que ahora también recuperamos para Cantabria. El impulso a modalidades de acceso alternativas como el co-living y el co-housing como impulso a nuevas modalidades de convivencia. La movilización de viviendas vacías mediante programas de incentivos, cesiones y garantías públicas, dándole un impulso y haciéndolo más atractivo para el propietario. La renta a pagar al propietario se fijará de acuerdo a los precios de mercado y no al índice de referencia editado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que está completamente desfasado. Se establecerán asimismo ayudas para el pago de las cuotas de comunidad CEIBI, para, como he comentado, hacerlo más atractivo y generar confianza en los ciudadanos que pongan a disposición del Gobierno de Cantabria sus viviendas. Se crea el Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo, como un instrumento integrado para la gestión de la demanda de viviendas protegidas, la oferta de viviendas disponibles y el inventario de suelo destinado a vivienda protegida en la Comunidad Autónoma de Cantabria. En estos momentos solo existe el registro de demandantes. Este nuevo registro nos permitirá tener una visión global de quién demanda,
cuántas viviendas protegidas existen y cuánto suelo está disponible en Cantabria para construir vivienda protegida. Este dato nos lo tendrán que facilitar los ayuntamientos. Se establece como situación de emergencia habitacional y, por tanto, tienen derecho de acceso a todos los programas de ayuda para este colectivo aquellas personas que hayan perdido sus viviendas o no puedan ser usadas a causa de incendios, catástrofes naturales, etc. Esta es una novedad que viene a resolver problemas con los que nos hemos encontrado a diario y que hasta ahora no tenían solución. Se habilita como personas usuarias de vivienda protegida en alquiler a los profesionales de servicios básicos y estos mismos podrán ser partícipes de los programas de vivienda rural protegida, todo ello con el fin de garantizar los servicios en zonas rurales. Hablamos de profesionales esenciales, que igual en estos momentos no cumplen los requisitos para acceder a estas viviendas, pero que tienen enormes dificultades para acceder a viviendas en el mercado libre. Nos referimos a médicos para reforzar hospitales o centros de salud, guardas forestales, profesores, veterinarios, farmacéuticos y un montón de profesionales que en el día a día tienen también grandísimos problemas para acceder a la vivienda. Se crea el Registro de Agentes Inmobiliarios de Cantabria. La inscripción en este registro tendrá carácter voluntario y su finalidad será doble. Por un lado, proporcionar transparencia y publicidad en el ejercicio de la actividad profesional, conforme a los requisitos de cualificación establecidos en la normativa aplicable. Y por otro, garantizar la calidad en la prestación de servicios a los consumidores y usuarios. En esta ley también le hemos dado un tratamiento especial a la redefinición y desarrollo del parque público de vivienda como núcleo estructural de la política de vivienda. Este parque está integrado por inmuebles de titularidad pública, viviendas gestionadas mediante acuerdos con particulares, entidades privadas o del tercer sector y viviendas rehabilitadas o adquiridas con fondos públicos. Dentro del marco de acceso a la vivienda, la ley establece un sistema equilibrado de requisitos para la adjudicación de vivienda protegida, con especial atención a los ingresos familiares, la situación social, el número de miembros de la unidad de convivencia y la situación territorial. Se regulan con precisión los procedimientos de adjudicación, los precios máximos de venta y alquiler, la duración del régimen de protección y las limitaciones a la transmisión, garantizando el carácter finalista de este tipo de vivienda y evitando su desnaturalización. Asimismo, se refuerzan las condiciones de habitabilidad, eficiencia energética y accesibilidad de todas las viviendas protegidas, incluidas las de promoción privada. En coherencia con la Ley de Cantabria 2/2025 de 2 de abril, de simplificación administrativa, esta ley opta por extender la figura de la declaración responsable, más ágil y adaptada a un modelo basado en la confianza, la eficacia y la rendición de cuentas. Esta medida no implica una relajación en los estándares de calidad exigibles, sino que refuerza el principio de responsabilidad técnica de los agentes intervinientes en el proceso edificatorio, manteniendo plenamente vigencia la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos en la legislación autonómica, técnica y de protección de los consumidores. Por ejemplo, en los trámites de calificación de las viviendas protegidas, todo el aspecto técnico de las mismas se declarará responsablemente, acortando los plazos de emisión de las calificaciones de vivienda protegida. En este sentido, se refuerza el servicio de inspección y supervisión y se realizarán cuantas inspecciones sean necesarias. La Consejería con competencia en materia de vivienda podrá actuar sin previa notificación y no será necesaria la revelación por parte de sus empleados de la condición de personal de la misma, de forma que puedan conocer, verificar y obtener evidencia del cumplimiento de la normativa. Este tipo de inspección solo existe actualmente en el ámbito bancario en España y es la primera ocasión que se articula para la inspección en materia de vivienda en España. Otra innovación significativa es la incorporación del medio rural como eje vertebrador de la estrategia de vivienda. Creamos la figura de la vivienda rural protegida y del plan de vivienda rural, con la que se pretende dinamizar territorios afectados por la despoblación y el envejecimiento, fomentando el acceso a la vivienda mediante incentivos económicos, cesión de suelo, fiscalidad favorable y promoción de rehabilitación y regeneración de núcleos rurales. En este modelo se establecen requisitos específicos de integración paisajística, uso sostenible del suelo, vinculación a la actividad económica local y prioridad para jóvenes y familias residentes en el medio rural. Y, por supuesto, dentro de nuestras competencias, establecemos medidas para tratar de evitar la ocupación ilegal.
En el ámbito del control del uso adecuado de las viviendas en el parque público de vivienda, diferenciamos entre la ocupación flagrante y otras formas de tenencia sin título legítimo. Se establecen medidas de prevención, protocolos de desalojo inmediato en caso de flagrancia, asistencia jurídica a propietarios afectados y medidas sociales para garantizar soluciones habitacionales alternativas cuando existan situaciones de vulnerabilidad real. Entre otras medidas, se establecen el impulso por parte de la Comunidad Autónoma de Cantabria de medidas de prevención, mediación y asistencia jurídica para combatir las ocupaciones ilegales. Por eso, les puedo anunciar que pondremos en marcha de forma inmediata la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación. Habilitaremos un canal de comunicación mediante un teléfono y un email para el asesoramiento a los particulares y vecinos afectados por ocupaciones e inquiocupaciones. Esta oficina es una señal inequívoca de cuál es nuestra política de vivienda y de parte de quién estamos. El anterior proyecto de ley, que nunca llegó a tramitarse, que estaban redactando los socialistas y regionalistas, preveía asesoramiento jurídico para los ocupas. Nosotros, sin embargo, sabemos quiénes son las víctimas y serán los propietarios los que cuenten con nuestro apoyo y asesoramiento. Estamos del lado del propietario, de esos miles de cántabros que poseen una segunda vivienda, que con ella completan su economía, que no deben de pedir perdón a nadie por ser propietarios y que son parte de la solución al problema de la escasez de vivienda de alquiler. Queremos que se sientan seguros y que se animen a poner sus viviendas en alquiler, porque cuantas más viviendas existan en el mercado, más accesibles serán los precios del alquiler. Por el contrario, cuantos menos viviendas haya por temor a una inquiocupación o por el temor a no recuperar su vivienda en mucho tiempo, más caros serán los alquileres. La mejor medida social en materia de vivienda consiste en dotar de seguridad jurídica a los propietarios. Hemos articulado que los ayuntamientos, mediante la policía local, actuarán de forma inmediata en casos de ocupación flagrante, colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la recuperación del bien ocupado. En caso de ocupación flagrante, la policía local podrá, en el ámbito de sus competencias, proceder al desalojo inmediato de los ocupantes, siempre respetando los procedimientos legales existentes. Las entidades locales deberán establecer censos actualizados de viviendas en riesgo de ocupación y diseñar medidas preventivas en coordinación con la Administración autonómica. Las personas contra las que en los últimos 5 años se hubiera dictado alguna resolución judicial o administrativa por motivo de la ocupación ilegal de un inmueble no podrán ser beneficiarias de ninguna de las ayudas o programas previstos en esta ley, ello sin perjuicio de las medidas de asistencia social. Tampoco dejaremos aparte las situaciones de emergencia habitacional y reforzaremos los mecanismos de atención inmediata ante desahucios, catástrofes naturales u otras situaciones excepcionales. Estas herramientas permitirán canalizar recursos de forma ágil y coordinada, garantizando la respuesta institucional ante crisis habitacionales y articulando medidas temporales de realojo, ayudas directas y acompañamiento social. Finalmente, se establece un régimen sancionador riguroso que distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, incorporando medidas correctoras y sanciones accesorias para restaurar la legalidad urbanística y habitacional. Por ejemplo, se establecen multas de hasta 90.000 euros para el caso de destinar una vivienda protegida al uso de alquiler turístico. En definitiva, se pone a disposición de la sociedad cántabra un proyecto de ley de vivienda moderno, innovador, garantista y, sobre todo, eficaz. Eficaz para garantizar el derecho a la propiedad y para mejorar las condiciones de acceso a una vivienda digna. Queremos aprobar una ley lo más consensuada posible, así que vamos a dialogar, vamos a ser sensibles con las sugerencias que se nos trasladen, vamos a negociar y vamos a sacar adelante esta ley a la que se comprometió la presidenta Buruaga. ¿Qué plazos manejamos ahora? Como ya he dicho, saldrá información pública mañana durante 20 días hábiles hasta el próximo día 30 de junio. Anteriormente, concretamente el día 14 de octubre del 2024, se publicó en el BOC el denominado trámite de consultas. En este trámite se recabaron de la sociedad las opiniones acerca de lo que debía contener la futura Ley de Vivienda de Cantabria, y he de decir que solo se presentó un escrito por parte del Colegio de Arquitectura Técnica de Cantabria. Desde aquí invito a toda la sociedad a que participe activamente en este trámite de información pública. Estamos hablando de una ley que va a regular el sector de la vivienda de Cantabria durante los próximos años y para nosotros como
Gobierno, es muy importante que este texto se pueda enriquecer y mejorar. Una vez finalizado este trámite de audiencia e información pública, se estudiarán y valorarán todas las observaciones y sugerencias emitidas e incorporaremos al articulado las que consideremos más positivas. Posteriormente, ese texto se someterá a informe del resto de consejerías del Gobierno de Cantabria para que en el ámbito de sus competencias emitan el correspondiente informe. Luego, se recabarán los informes de la Dirección General del Servicio Jurídico y del Consejo Económico y Social. Finalizada esta tramitación, el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto definitivo de Ley de Vivienda de Cantabria para mandarlo al Parlamento de Cantabria para su tramitación parlamentaria. Sin duda, en cuanto se inicie el próximo periodo parlamentario en septiembre, los grupos podrán tramitar y acordar un texto que sea bueno y útil a las necesidades de los cántabros en el ámbito de la vivienda. En un asunto como este debemos de ser capaces, entre todos, de generar un texto que sea bueno para los ciudadanos. Queremos una ley que en el ámbito de nuestras competencias proteja e incentive al propietario para que el mercado de alquiler se dinamice y facilite el crecimiento del parque de viviendas de protección oficial. Tenemos un mercado de alquiler muy limitado, gran demanda, una oferta insuficiente y precios elevados como consecuencia de las políticas del Gobierno de la Nación, que acosa a los pequeños propietarios, favorece la ocupación y desincentiva la puesta de viviendas en el mercado por inseguridad jurídica. Tenemos más de 50.000 viviendas vacías en Cantabria porque los propietarios tienen miedo a alquilar y eso no puede seguir así. Así que desde nuestras competencias seguiremos trabajando para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna en Cantabria. Nosotros no estamos dispuestos a hipotecar el futuro de nuestros hijos con políticas equivocadas que han fracasado en todos los lugares donde se han implementado. La Ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez en 2023 sacó del mercado del alquiler de Cantabria en los primeros meses de su aplicación el 37,2% de los inmuebles que ya estaban en ese mercado. Al aumentar la inseguridad jurídica, el miedo hizo que se retirasen del alquiler esa gran cantidad de viviendas. Esto es insostenible. No podemos hacer las políticas que ha realizado la ciudad de Barcelona en los últimos años porque obtendremos los mismos resultados que ellos han obtenido. Si no hay oferta suficiente, los precios suben. Si los propietarios tienen miedo y no alquilan, los precios suben. Si se defiende más al ocupa que al legítimo dueño, los precios suben. Exigimos a Pedro Sánchez que modifique su ley de vivienda y que regrese al sentido común. Esto es lo que queremos hacer con nuestra ley. Debemos aplicar medidas en positivo y eso será muy bueno para el mercado de la vivienda. Aplicar áreas tensionadas para topar los precios es un grandísimo error que Cantabria no va a cometer mientras que el Partido Popular esté en el Gobierno. Nuestras políticas tienen resultados y lo estamos demostrando. Las que intenta aplicar el Gobierno de España son un absoluto desvarío que nosotros rechazamos. Para conseguir este objetivo, presentamos un proyecto de ley de vivienda, como ya les he dicho, moderno, dinámico y eficaz, que estamos seguros que va a dar resultados muy positivos. Esperemos que cuando ese proyecto de ley sea definitivo y llegue al Parlamento, consigamos el mayor acuerdo posible, porque esta es una ley esencial para el futuro de nuestros hijos en los próximos años. Creo que ese acuerdo será posible y así lo espero. Muchas gracias a todos y estoy a su disposición para contestar a cualquier pregunta sobre este tema o cualquier otro que sea de su interés. Sí, hablando del número de viviendas vacías, se toma 50.000, que no sé si me escuchará. Sí, más de 50.000, sí. Bien, al margen de la seguridad jurídica que dice que toca sacar a viviendas del mercado, hablo también de medidas para estimular el hecho de que se saquen más a ¿Qué recoge la ley? Para estimular al propietario a que saque más. Sí, ahora mismo ya hay en Cantabria, con las modificaciones que hemos hecho, con las aprobaciones de los presupuestos, medidas de incentivo. Por ejemplo, a partir del 1 de enero de este año, cualquiera que tuviera una vivienda cerrada más de un año, si la ponía en alquiler, automáticamente tenía una desgravación de 500 euros que estaba prevista en los presupuestos de este año. Estamos ayudando a la gente a poder adquirir viviendas como construyendo más vivienda y, sobre todo, facilitando que la iniciativa privada entre en el mercado de la vivienda. Es un dato que he dado desde que llevo en la consejería. En los últimos 10 años no se ha construido ni una sola vivienda de protección oficial desde el ámbito privado. En Cantabria
ningún promotor, nadie ha construido ni una sola vivienda de protección oficial en los últimos años antes de llegar nosotros al Gobierno. ¿Qué hemos hecho? Pues poner las cosas en su sitio. Hemos subido 2 veces el módulo de las viviendas de protección oficial. ¿Qué ha hecho eso? Que ahora mismo haya 48 viviendas en Bezana por iniciativa privada que se están construyendo, y les puedo anunciar que no van a ser las últimas y que en muy pronto plazo vamos a ver cientos de viviendas de protección oficial en el mismo régimen que las que construye el Gobierno con sus propios medios, de manos de la iniciativa privada. Eso es un grandísimo éxito. Esas medidas en positivo son las que afianzan el futuro de nuestros hijos. El camino que marca la Ley de Vivienda Nacional es un camino equivocado que se ha demostrado. En todos los sitios donde se han aplicado les hemos repartido unas gráficas que vienen avaladas por una universidad. Me parece que es la Rey Juan Carlos. La primera de ellas se ve ciudades o provincias en las que se han aplicado las medidas de mercado tensionado. En el año 23, por ejemplo, en la provincia de Guipúzcoa, había 31 días, cada vez que salía un piso, había 31 personas que pedían información de ese piso para alquilarle, en alquiler. Fue a aprobar la ley, 95. Álava, de 26 a 111. Vizcaya, de 43 a 191. Tarragona, de 13 a 92. Girona, de 32 a 104. Lleida, de 15 a 46, en las localidades donde se declaraba zonas tensionadas. Esto es una locura. Ustedes no entienden que una persona, como pasa en Barcelona, que según saca un piso en alquiler, hay 400 personas en los 10 primeros días que quieren ese piso en alquiler. ¿Eso va a facilitar que bajen los precios? Es que es ridículo. Todos ustedes lo saben. Si a ustedes, cualquiera de ustedes tiene una segunda vivienda, la sacan a alquiler, y al día siguiente hay 400 personas que preguntan por ella, ¿ustedes van a bajar el precio? Eso no va a ser así. Y estas medidas que se están aplicando son absolutamente equivocadas. Y lo sabe la ministra. Pedro Sánchez no lo sé porque está a otras cosas, pero la ministra lo sabe perfectamente, y yo se lo he dicho, y los consejeros del Partido Popular se lo hemos dicho. Hay una segunda gráfica en la que se ven cómo ha evolucionado en la ciudad de Barcelona, también de esta misma universidad, las viviendas que había en alquiler. Año 2020, año de la pandemia, 150.000 viviendas en la ciudad de Barcelona. Año 2021, 185.000. Año 2022, 125.000. Año 2023, 135.000. Entra en vigor la ley. Del 23 al 24 pasó de 135 a 95.000. Es un disparate. Si cada vez hay más necesidades de vivienda y cada vez hay menos vivienda en el mercado, ya no que se hagan nuevas, de las que existían en el mercado, y la gente retira esas viviendas del mercado, ¿qué favor le estamos haciendo? ¿A quién perjudicamos con esto? Se les llena la boca al Partido Socialista de decir que benefician a los que menos tienen. ¡Mentira! Si el hijo de un banquero va a poder alquilar igualmente o comprar, el que menos tiene es el perjudicado, el mileurista. Esa es la persona que no va a poder alquilar nunca. Y estos son datos reales. En España hay una tercera gráfica también de esa misma universidad. 2019, por cada anuncio que salía, 16. 2020, 17. 2021, 19. 2022, 37. 2023, 45. 2024, con la entrada en vigor de la ley, 124 de media en España. ¿Qué estamos haciendo? No es que la gente se haya vuelto idiota. ¿Por qué la gente que tiene viviendas en Cantabria, en España, no las alquila? ¿Por qué no está sacando una renta que para eso adquirió esos inmuebles o los heredó y los mantuvo? ¿Por qué prefieren venderlos? La gente no es tonta. La gente, si pudiera tener más ingresos, los tendría, ¿o no? Si eso lo entienden todos ustedes. ¿Qué es? ¿Que el señor Sánchez y la señora ministra esto no lo entienden? Lo entienden perfectamente, igual que yo, pero la ideología les ciega. La ideología les ciega completamente, y estos son datos irrefutables. Esto no tiene discusión ninguna. Y en todos los sitios donde se han aplicado estas medidas es la ruina para el futuro de los jóvenes. Y a mí que no me pidan que arruine el futuro de mi hijo. No lo voy a hacer. Y el Partido Popular de Cantabria no lo va a hacer. Por lo tanto, las medidas tienen que ser positivas.
Las medidas tienen que ser ayudas en el IBI, ayudas en multitud de cuestiones como las que recoge esta ley. Esas medidas en positivas son las que funcionan. Pero claro, aquí la madre del cordero está en esa ley de vivienda nacional y en ese código penal que hay que cambiar. Hay una ley que aprobó ya el Senado y que está pendiente de que la señora Armengol la deje votar. Lleva meses y meses en el Congreso de los Diputados. ¿Y por qué no la deja votar? Todas las semanas se amplía otra semana más el plazo de enmiendas. ¿Por qué no la deja votar? Porque sabe que la va a perder. Esa ley sería la salvación de las políticas de vivienda en España y del futuro de nuestros hijos. Y esa ley está bloqueada en la mesa del Parlamento, en la mesa del Congreso de los Diputados. Eso es intolerable. Y todo exclusivamente porque saben que la van a perder. No tienen criterios para defenderla. No tienen socios para defender, como han defendido otras muchas cosas, amnistías y muchísimas cuestiones o tratos privilegiados para uno. No tienen socios para eso, pero saben que la van a perder. Y como la van a perder, no la someten a votación, a debate y votación. Es vergonzoso, porque son medidas absolutamente necesarias. Y ellos lo saben. Que lo corrijan. Hablamos de medidas de prevención para evitar la ocupación ilegal. ¿Se nos puede detallar alguna? Vamos a crear, no sé cómo lo llama la ley, una oficina, es que le llama, tiene un nombre largo. La Oficina de Apoyo 24. Exactamente. La anterior ley que no se llegó a tramitar y que nos presentaron en el Parlamento, yo era el diputado portavoz de estas materias en la oposición, planteaba lo mismo, planteaba una oficina, pero en lugar de poner asesoramiento legal y jurídico al perjudicado, que en este caso es al que le habían ocupado su finca, su parcela, su vivienda ilegalmente, le ponían al ocupa el asesoramiento jurídico. Yo cuando leí aquello, que estoy convencido que el Partido Regionalista no lo había leído, esto era una brillante idea de la hoy delegada del Gobierno y del Partido Socialista, yo me quedé asombrado. ¿Cómo le vamos a pagar con dinero público un asesoramiento jurídico a alguien que se mete en una casa que no es suya? Los servicios sociales, y nosotros tenemos muchas viviendas para aquellos que las necesitan porque no tienen dónde ir, eso tiene que correr por cuenta de la Administración, de la Comunidad Autónoma, que para eso somos competentes. Pero si alguien se mete en tu casa, no le puedes poner asesoramiento jurídico pagado por el Gobierno, pagado por los cántabros. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? De forma inmediata se va a abrir esa oficina. Esa oficina estará en la empresa pública Gesvican y desde ahí cualquiera que tenga un problema tendrá que comunicar, si quiere, podrá comunicarlo y ahí le asesoraremos qué es lo que tiene que hacer. Vamos a dotar a las policías locales de una potestad en la ley que ahora no tenía, que era ese auxilio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que cuando hay, porque ustedes conocen cómo está la legislación nacional ahora mismo, si se mete a alguien en una casa y pasa un tiempo muy pequeño, ya no hay manera de que se le pueda echar de ahí, pero en cambio, si es una ocupación flagrante e inmediata, en ese caso sí. Ahora mismo la policía local no tenía esas competencias, las va a tener. Luego va a haber ese mapa que tanto hemos oído de ocupación y que necesitamos sacarle adelante. Necesitamos saber cuál es la realidad. Lo que está claro es que la gente tiene miedo, haya 1 o 1000 ocupaciones, pero a día de hoy no sabemos cuántas viviendas realmente hay ocupadas en Cantabria. Y eso es un tema que tenemos que saberlo. Lo mismo que la ley prevé saber cuánto suelo público hay, ahora solo hay un registro de demandantes de viviendas. Luego lo que va a haber es un registro de cuántos son los demandantes, pero cuántas viviendas, tanto públicas como privadas, hay de protección oficial, cuántos suelos hay disponible, porque eso nos va a dar una fotografía clara de hacia dónde tienen que ir las políticas. Por lo tanto, eso, en colaboración con los ayuntamientos, que son los que tienen esa información, vamos a desarrollar todos esos mapas que son imprescindibles para tomar decisiones. Estas gráficas que les hemos enseñado es que son claras para saber hacia dónde vamos. Eso es clarísimo. Y necesitamos tener todos esos datos y esos datos serán una obligación a partir de que la ley entre en vigor. Y por supuesto, lo habíamos dicho muchas veces cuando estábamos en la oposición y esta ley lo contempla. Alguien que tenga una resolución administrativa o judicial que tenga que ver con haber ocupado ilegalmente, por la forma que sea,
una vivienda no va a tener derecho después a ninguna de las ayudas que va a permitir la futura ley de vivienda de Cantabria y el Gobierno de Cantabria, bajo ningún concepto. Que sepa el que comete una ilegalidad a qué se arriesga, y eso es sanísimo, porque hay situaciones que clama al cielo. Y no les voy a volver a repetir el tema de Argoños, que le conocen ustedes perfectamente. En viviendas públicas del Gobierno, en viviendas que hemos echado de allí a sus legítimos titulares y que cuando hemos ido a tirarlas estaban las 8 ocupadas por gente que encima genera una situación de inseguridad a sus vecinos y de problemas diarios a sus vecinos, y que lo mismo que los tribunales rápidamente resolvieron que a los titulares había que echarlos, no hay manera humana, tienen un sistema montado que cuando se va a producir el desahucio ya hay otro inquilino diferente con otro papel exactamente igual de ilegal que ese, y no hay manera humana, y allí siguen los 8 chalés que hemos pagado entre todos los cántabros quitándoselos a sus legítimos dueños, y que no hay manera. Hay situaciones en el ámbito de la vivienda que clama al cielo y hay que ponerle coto. Y nosotros tenemos en ese ámbito de la ocupación ciertas competencias, muy pocas por cierto, si no tomaríamos otro tipo de medidas, pero está claro que el Ministerio sí que puede hacerlo. Se lo venimos reclamando desde que empezó la legislatura y lo vamos a seguir haciendo. Y ahora lo tenían fácil, que se vote la ley que está en el Parlamento. Si no, lo que está muy claro es que cuando Feijóo sea presidente, esa será una de las primeras iniciativas que se votarán en el Parlamento y se aprobarán. En la parte de promoción de viviendas que tasado, entiendo que desaparece el tope de renta para acceder a esa vivienda. No, pero hay otro tope de renta. Hay otro tope de renta, exactamente. Ese precio concertado, aquí se quitó hace unos años, no existe ya como tal, pero es que hay... Yo lo he contado algunas veces el ejemplo porque me ha pasado en gente conocida, gente que por lo que sea se disuelve la unidad familiar y de repente te encuentras con 50 años y un sueldo razonable que te tienes que volver a casa de tus padres porque eres incapaz de pagar una vivienda en alquiler, y como estás en ese rango que tampoco tienes derecho a una vivienda de protección, pues estás ahí en un limbo que al final acabas en casa de tu madre o compartiendo piso como cuando tenías 16 años. Entonces, este tipo de viviendas que se quitó en su momento lo tienen ahora mismo pues muchísimas comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Navarra, Baleares, entre otras. Y eso lo que permite es a ese otro rango de gente que no son los que ahora mismo están recogidos, y está previsto hasta 6,5 veces el IPREN, la unidad familiar en su conjunto hasta 54.600 euros, eso va a ser un nuevo tipo de vivienda que se va a poder construir dentro de las viviendas de protección oficial, que van a tener unas características, pues se va a limitar sobre todas las viviendas que se produzcan en una promoción como mucho al 40%, van a tener que ser en un edificio independiente, para que no sea generalizado en todas las viviendas de promoción oficial, pero sí que es cierto que necesitamos dar también una solución a esa gente que ahora mismo no la tiene. Y seguro que todos ustedes conocen casos como el que yo les estoy contando. Y luego, en la parte para movilizar vivienda vacía, de incentivos y ayudas, ¿se va a tratar igual al propietario que tenga una segunda vivienda que alguien que tenga 50? Por ejemplo, digamos, ¿quién puede hacer esos beneficios? A ver, eso lógicamente se va a hacer luego a través de las reglamentaciones que se hagan a posteriores de la ley. Pero lógicamente esto no está pensado para que un banco alquile el fondo que tiene de viviendas y tal, eso ya lo harán ellos razonablemente. Esto está pensado para aquel que tiene una vivienda que la ha heredado o una que compró y que era su idea, pues me voy a tener mis 700 o 600 o 500 euros como un complemento a mi pensión o lo que sea, que ahora mismo... Ese es el caso de esas 50.000 que hablábamos, es el caso mayoritario en Cantabria. Aquí no tenemos grandes tenedores, ni mucho menos. Puede haber alguien que pueda tener, pero no es lo normal. Pero sí el caso ese de alguien que ha comprado una vivienda o se mueren sus padres y hereda una vivienda. Esas son las 50.000 que hay en Cantabria básicamente cerradas. Sobre esas son sobre las que tenemos que actuar, porque si consiguiéramos un porcentaje, no le digo grandísimo, pero un porcentaje, un 20% de esas viviendas que se pusieran en el mercado son 10.000. Nosotros con nuestros medios no vamos a construir 10.000 en muchísimos años,
porque no tenemos capacidad económica suficiente. Por lo tanto, va a ser más fácil, si cambiáramos las leyes nacionales, que muchas de esas viviendas que hoy no están en el mercado salgan, y con eso vamos a hacer una labor mucho más importante porque, para que se haga una idea, en los 2 años que llevamos de gobierno tenemos puestas en marcha esas 285 viviendas y cuesta un montón de dinero, trámites y demás. Hubiera sido mucho más fácil que una parte importante de esa gente que las tiene cerradas la sacar al mercado, pero ya le digo yo que no es fácil. Vamos a ver con estas rebajas fiscales que se hicieron a primeros de año, en cuanto vaya pasando un poco este año 2025, podamos ver si surte efecto o no surte efecto, pero yo creo que ni los 500 euros, ni aunque pusiéramos el doble, van a ser suficientes para quitar ese miedo, creo yo. La gente verdaderamente, y vuelvo, me lo habrán oído muchas veces, el ejemplo de ese alcalde socialista de un pueblo de Cantabria que vive en su pueblo, pero antes de ser alcalde tenía un piso recién arreglado en General Dávila y le tiene cerrado, y yendo conmigo en el coche, ha votado en contra de todas las medidas que propone el Partido Popular, y porque dice que no hay ocupación en Cantabria, y yendo conmigo en el coche, ¿y cómo no la tienes? ¿Estás perdiendo dinero? ¿Cómo no la alquilas? Un piso en General Dávila, nuevo, arreglado, en pleno centro de Santander, vale un dinero. Y me dice, para que se me meta uno y no le pueda echar después. Con todo su papo y su mayoría absoluta y su carné del Partido Socialista y su Agenda 2030 en la solapa, se quedó más ancho que largo, y así me lo dijo, y la tiene cerrada en General Dávila. Algún día igual hasta doy el nombre del alcalde, pero bueno, de momento no lo haré, pero es absolutamente vergonzoso, y es de ser un hipócrita y sobre todo una persona que con sus medidas ideologizadas como las que toma la ministra y el señor Sánchez, lo que está haciendo es perjudicando a sus ciudadanos, claramente, porque sabe que lo que le quiere aplicar a los demás no se lo aplica para sí. Por lo tanto, creo que va siendo hora de dejar, como le dije a la ministra en su momento, la mochila de la ideología en estas cuestiones que al final son matemáticas en casa y a poner medidas que funcionen. Y las medidas que está poniendo el gobierno de Sánchez no funciona ninguna, y lo saben. Y lo que tienen que hacer es poner más dinero, que no ponen dinero para hacer más promociones públicas. El dinero de todo lo que se está haciendo ahora en Cantabria y en el resto de España, todo es dinero de la Unión Europea. Por mucho que quiera venir la ministra a sacarse una foto en las inauguraciones o hacer una visita de obra, no ponen un euro. 0. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es poner más dinero. El otro día nos anunció un PERTE para ayudar a la construcción de vivienda industrializada. Y era tan ridículo como, haciendo la cuenta, Cantabria tenemos el 1,5 que nos corresponde de todas estas ayudas. Era un plan a 10 años que a Cantabria nos correspondía 1 millón al año. ¿Se creen ustedes que con 1 millón al año eso es un plan para Cantabria que vale para algo? Bueno, y si es 1 millón para Cantabria, para el resto de las comunidades autónomas, proporcional. ¿Ustedes se creen que eso vale para algo? Y para eso se llevó a todos sus ministros, no nos dejó incluso entrar al sitio donde lo anunciaba parte de los consejeros del Partido Popular que estábamos allí, y lo anunció, bueno, aquello era, y cuando, oye, ¿qué ha contado? Cuando nos dejaron ya pasar, ¿qué ha contado? Pues no, tantos millones para todas las comunidades autónomas a 10 años. Cada consejero hicimos la cuenta, y digo, pues a Cantabria nos toca 1 millón de euros al año. Vaya PERTE. Casi era mejor, habrá gastado más él en todo el preparativo del anuncio que en lo que viene detrás de eso. Estas son las políticas socialistas que, por desgracia, no nos llevan a ningún sitio. Nos llevan a la ruina del futuro de la vivienda en todo el Estado y a la ruina del futuro de nuestros hijos. Y con nosotros, para eso, que no cuenten. ¿La vivienda rural modifica o relaja de algún modo la construcción en suelo rústico? A ver, va a haber, digamos, como una... Ahora mismo nos pasa, las características que tiene una vivienda de protección oficial son unas, que suelen ser viviendas muy pequeñas, no muy pequeñas. Una casa normal en un pueblo no puede ser una vivienda, hasta ahora, una vivienda de protección oficial, porque tiene unas características, normalmente, pues una casa grande, tal, no sé qué. Lo que vamos a intentar es que esta nueva ley de vivienda permita recuperar nuestros pueblos. Hay muchísimas viviendas en los pueblos que no podrían acceder a este tipo de ayudas, que lo que pretende esta ley es que se recuperen. Si tenemos viviendas cerradas que no se utilizan,
Si con unas ayudas recuperamos nuestro patrimonio, nuestros cascos históricos y encima sacamos vivienda al mercado, eso siempre será bueno. Eso es lo que pretendemos, crear una especie de figura para nuestros pueblos, lo mismo que para ciertas profesiones, y lo hemos visto, lo conocen ustedes, por ejemplo, en Laredo, los médicos, enfermeras, todo el servicio sanitario que se contrató el año pasado para el verano. Se vieron negros o imposibles para conseguir una vivienda. Lo conocen ustedes, gente que de repente un médico o un profesor que te desplazan o un farmacéutico que tienes que trabajar en poblaciones. Este año, con las ayudas que hemos dado, hay 13 o antiguas escuelas o antiguos edificios públicos que en pueblos muy pequeños de estos se van a arreglar con dinero de la Dirección General de Vivienda para hacer viviendas. ¿Por qué? Porque nos decía algún alcalde, es que si no le doy al profe del cole una vivienda prácticamente gratis, se me va a marchar. En el momento que tenga la ocasión se me va. O el médico, porque al final no es cuestión de dinero, si va a cobrar muy parecido allí que en otro sitio. Pero si no les damos facilidades para que se queden en nuestros pueblos, estas son políticas contra el abandono de los pueblos, contra el despoblamiento. Esto sí que son políticas en positivo, políticas que ayuden. Y hay muchísimos profesionales, pues gente que eres funcionario y tienes que trabajar en cualquier tema que es un servicio público, en Tudanca, en poblaciones, en Vega de Liébana o no sé qué. Vamos a intentar ayudar a esa gente. Y esa gente, a partir de ahora, pues va a tener acceso a viviendas de protección oficial. Otro caso que no sé si se han dado cuenta cuando lo he comentado, que nos ha ocurrido aquí en Cantabria, cuando hay una desgracia de un incendio, de un tal, se pierden los inmuebles, esa gente no estaba recogida, no tenían derecho a acceder a... cuando pasan esta serie de desgracias, la ley no permitía que fueran sujetos de, porque se supone que tienen un patrimonio registral. Entonces, cuando hay una desgracia de estas, la nueva ley va a permitir que sean susceptibles de acceder a viviendas de protección oficial en condiciones, ayudas, tal. Son cosas que, como nos hemos ido encontrando ya en el ejercicio de gobierno estos 2 años, en cuanto hemos tenido la ocasión de poder implementarlas, al final no es todos los días, pero sí que de vez en cuando pasan cosas de estas y tenemos que estar preparados para poderles dar una solución, porque si no, jurídicamente pues tenemos problemas a la hora de tramitar esas soluciones. Acerca de una continuidad de las 285 viviendas, ¿tienen pensado un segundo plan? Sí, sí, ¿Número de viviendas? ya se lo contaré. No les he dado ya suficiente información hoy, sí, va a haber muchas más. Vamos a más que duplicar el parque público de viviendas en esta legislatura. Ahora hay 406 o 9 por ahí. Va a haber ya 285 más, pero va a haber muchas más. Lógicamente, vamos a hacer muchas más viviendas. Ese plan cogía 6 municipios, las 212 estas, más otros 3 las anteriores que hemos hecho, pero a partir de ahí va a haber nuevas promociones de vivienda con distintos tipos de criterio a la hora de su concurso, que ya lo irán ustedes viendo. Vamos a implicar a la iniciativa privada, sin duda. Nosotros, lo decía antes, si tuviéramos que construir las viviendas que hacen falta con dinero público, con dinero de sus impuestos, sería imposible. Por lo tanto, vamos a implicar a la iniciativa privada para que haya viviendas de protección también desde su ámbito. Y va a haber un segundo y un tercer plan de viviendas de promoción oficial y posiblemente hasta un cuarto. Ya veremos a ver hasta dónde llegamos y ya se lo iremos contando. Sí que quiero agradecer a todos los ayuntamientos de Cantabria, a todos, sin excepción, sin signos políticos, el respaldo que están dando a las políticas de vivienda de este gobierno. No tengo más que descolgar el teléfono en cualquier ayuntamiento y la disponibilidad es total, la disponibilidad a cedernos terrenos, la disponibilidad a facilitarnos trámites, total, de todos los ayuntamientos. Lo que pasa que la disponibilidad presupuestaria es la que es y tampoco podemos llegar a todos los sitios, pero el respaldo a estas políticas de todos los alcaldes le tengo que reconocer que es importantísimo. ¿Cómo diferencia entre ocupación flagrante y otras formas de tenencia sin vínculo de género? Una cosa es que tú hayas entrado a una vivienda y le dejes de pagar, tenías un contrato y le has dejado de pagar, y eso ya son otros temas. Pero, por ejemplo, a mí me llamó el verano anterior el alcalde de Argoños y me dijo: en una vivienda que tenéis pagada en una de las urbanizaciones, acaba de entrar, la acaban de ver,
unos señores. Tuve que llamar al coronel de la Guardia Civil, se organizó se presentaron ahí desde Santoña y sobre la marcha, que era una ocupación flagrante, se les puso de patitas en la calle, que es donde siempre tenían que haber estado. En promociones de las que estamos haciendo nos estamos encontrando que se nos meten el otro día, bueno, no voy a dar nombres porque luego al final estigmatizamos un poco también a los pueblos, pero en cosas que estamos haciendo nosotros se te meten sobre la marcha, lógicamente. Tenemos que tener vigilantes privados en todas las promociones que estamos haciendo, tenemos que tener cámaras de seguridad, tenemos que tener cosas que en un país normal no debiéramos tener. Pero en este país nuestro, gobernado por este señor que está en la Moncloa, por desgracia, tiene que ser así. Consejero, está hablando de todo esto, pero supongo el gobierno habrá planteado denuncias ante gente Sí, que intentaba. pero ¿Cuántas denuncias? muchísimas. Que no me las sé ahora mismo, pero muchísimas. Eso, pero luego llamo a GESVICAN, que son casi todas como son a través de la empresa pública, se lo digo, pero sobre el mismo inmueble, muchas a lo largo de los años, y no solo nosotros, los anteriores también. Hay un sistema formado que les deben cobrar a la gente por entrar en las viviendas, te hacen un papel que es falso, un contrato que es falso. Si tú estás 2 días o un día o los puedes justificar, ya no hay quien te eche, y a partir de ahí se tarda más o menos 2 años en echar a alguien de una vivienda, aunque haya sido a las bravas como ha entrado. Cuando quedan 15 días para ese alzamiento, te aparece otro señor con otro contrato diferente. Tú tienes ese juicio, primero, que todavía no se ha resuelto, y luego tienes que volver a demandar a un segundo juicio, y un tercero, y un cuarto. Sobre el mismo inmueble tenemos infinidad. Si quieres saber el dato, le busco y se le hago llegar. Pero muchísimos. Y juicios, pues eso, juicios que además siempre son los mismos. Y esto es una mafia porque a esa gente les cobran por ir allí. Esto está perfectamente organizado. Y en lugar de atacar eso lo dejamos vivir. Y claro, un juez para desahuciar a una persona, mientras que con todas las garantías que hay en todos estos procedimientos, pues son 2 años de media, más o menos. Yo creo que esto hay que ponerlo coto algún día. Eso es diferente a que deje de pagar 3 meses, eso es otro procedimiento independiente. Eso no funciona así. Pero el que da una patada, el otro día tenemos cámaras en los chalés que ya están para derribar en breve en Liencres, y el otro día con los edificios tapiados se ha metido una persona cuando ya ha llegado la policía, porque rápidamente se ha avisado y ya se había marchado, pero no creo que hubiera tenido intención de no quedarse. Y como eso, muchísimos más. No se cuentan, lógicamente, pero hay muchísimos más. Por desgracia es el pan nuestro de cada día, y el problema que es que por mucho que se diga que no hay, no, es que no tenemos registros, es que no hay ninguna ocupación, es que. La gente que es del entorno lo sabe. Y se habla y se dice, y quien no la tocaba a uno, la tocaba a un amigo, a un primo, a un conocido. Y estos son realidades que existen y que no debieran de existir. Todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda, pero somos los servicios públicos los que tenemos que dotársela a aquel que no puede llegar a ella. Y el que no lo está haciendo no está cumpliendo con su función. Esas son las obligaciones, no trasladarle al privado lo que tenemos que hacer nosotros. Porque hay medidas que últimamente dice la ministra que, bueno, esa ministra y alguna otra del gobierno de España. Pasa que suelen ser globos sondas y del hecho al trecho suele haber mucha distancia. Pero lo que hay que atajar es lo que hay que atajar, y es lo que todos sabemos que está mal, incluso ellos. Que ponían locales en los distintos ayuntamientos para habilitarlos con las nuevas modificaciones de módulos y tal, para construir en locales que tenían los ayuntamientos municipales viviendas. ¿Se ha actuado ya? No sé si Sí, a ver, el año pasado sacamos una orden que va a volver a salir este año. Lo que hicimos primero, esa orden estaba prevista para ayudar a los ayuntamientos a rehabilitar edificios públicos. Estaba dotada con 500.000, lo que hicimos fue subirla a 1,5 millones. Y lo que este año priorizamos, el año pasado, es que es hasta 50.000 euros de ayuda. Lo que priorizamos es que si lo ibas a destinar a vivienda, tú se lo cedías a GESVICAN para que lo pusiéramos en alquiler, automáticamente puntuaba más y ibas a los primeros puntos. 13 en zonas rurales, ha habido 13 ayuntamientos que han presentado
este tipo de proyectos que se van a resolver ahora en estos días y que en los próximos meses ejecutarán las obras, nos cederán esas viviendas, pasarán al parque público de vivienda y las alquilaremos. Este año vamos a volver a hacer lo mismo. Yo creo que en pueblos pequeños es una medida importante porque hay veces que el gobierno ir a hacer 5 viviendas a un pueblito de 400 vecinos es muy complejo, pero resulta que tenías las antiguas escuelas o un edificio en la parte alta de no sé qué, que puedes dividirlo para hacer 2 viviendas. Esas cosas, con inversiones mucho más pequeñas, se pueden hacer y son edificios que ahora mismo están cerrados. Ese tipo de políticas en positivo son las que nosotros defendemos a muerte y las hemos puesto en marcha y las vamos a seguir poniendo. Si este año consiguiéramos que donde han sido 13 el año pasado, este año sean 40, pues mejor que mejor. 13 ayuntamientos. No, 13 solicitudes de viviendas. ¿Son las mismas de las que hablaba antes? Sí, las mismas. Sí, no, esas son edificios que dependen de juntas vecinales y de ayuntamientos, que se van a arreglar muchos más, hasta 1,5 millones, pero esos 13, en cuanto estén arreglados, nos los van a ceder a GESVICAN para destinarlo al parque público de viviendas. Y esperemos, era la primera vez que se había hecho, hubo algún ayuntamiento que no se presentó porque decía que no lo entendía muy bien, que bueno, que si me tengo que quedar yo luego con el alquiler, digo, no. Tú arreglas el edificio, nosotros nos quedamos con él, nosotros te le mantenemos después y te ponemos en alquiler para que cualquiera que lo necesite en tu municipio tenga una vivienda asequible allí. Y ya le digo, la primera fueron 13, yo espero que este año, en cuanto lo volvamos a sacar, sean muchos más. Nada más, ni nada menos. Muchas gracias.